Bienvenidos al avance del capítulo 192 de la telenovela Tormenta de Pasiones. Berrín se aferra a la idea de que Ahmed sigue con vida, como si esa pequeña esperanza fuera lo único que la mantiene en pie, aunque en el fondo sabe perfectamente que no es así, después de ese disparo directo en la frente que prácticamente lo deja sin vida. Aún así, en medio de todo, Ahmed alcanza a mover los ojos y ese mínimo gesto hace que Berrín sienta una alegría momentánea. Una ilusión breve que se enciende dentro de ella, pero que se apaga casi de inmediato porque resulta imposible que pueda sobrevivir a algo así. Esa realidad le cae de golpe y sus brazos pierden fuerza, se le vuelven pesados como si ya no respondieran. Berrín se queda completamente invadida por la tristeza, llorando sin parar, mientras en su mente empiezan a aparecer uno tras otro todos los recuerdos que tiene con Ahmed. Lo recuerda como ese líder imperialista, como alguien que siempre quiso luchar por las personas menos beneficiadas, como alguien que no se quedaba quieto ante las injusticias. Vuelve a ver en su mente la forma en que lo conoció, todo lo que él hacía por los demás, cómo se entregaba a esa lucha por quienes realmente necesitaban apoyo. Los recuerdos siguen llegando sin detenerse, mostrando cada instante que vivió a su lado, cada momento en el que Ahmed estuvo cerca de ella, cada vez que compartieron algo juntos. También revive lo que él significó para ella, ese amor tan puro que sentía, la cercanía constante entre los dos y todos esos momentos íntimos que fueron construyendo poco a poco hasta llegar a ese último recuerdo en el que ella le dice que estaba embarazada. En medio de todo eso, Berrín vuelve a la realidad y el dolor se hace aún más fuerte. Empieza a llorar con más intensidad, sin poder detenerse y se inclina para darle un beso en la boca, ya completamente consciente de que él ha muerto. Se queda sin saber qué hacer, completamente perdida en ese momento. Mientras tanto, Hakan también queda impactado por lo ocurrido, entendiendo que Ahmed ya no está con vida, pero además se da cuenta de que el chofer de Ahmed también está muerto y eso le hace pensar que esa persona tuvo algo que ver con todo lo sucedido. Hakan se queda analizando la situación, tratando de entender cada detalle de lo que pasó, mientras Berrín continúa ahí completamente destrozada llorando a la muerte de Ahmed, el hombre que amaba. Mientras tanto, en la cárcel, por la radio anuncian la noticia de que Ahmed fue asesinado y en cuanto se escucha eso todos quedan completamente impactados por lo que está pasando, sin poder creerlo. La información empieza a repetirse y además comienzan a mostrar en la televisión videos en los que aparece Ahmed luchando constantemente por la virtud de las personas más necesitadas, recordando todo lo que hacía por ellas. Al mismo tiempo la noticia se riega por todo el pueblo, llegando a cada rincón, y la gente no tarda en enterarse de que Ahmed murió. La reacción es la misma en todas partes, una tristeza profunda que invade a todos al conocer lo ocurrido. En cada negocio y en cada lugar del pueblo se siente ese dolor, porque todos apoyaban a Ahmed y reconocían lo que él hacía por los demás, y al ver esa noticia el golpe emocional es muy fuerte para todos. Cada uno de los trabajadores de la gente honrada y trabajadora siente que pierde a alguien importante, alguien que siempre luchó por la integridad de ellos, alguien que no dejaba de defenderlos. Sin embargo, después de todo ese impacto llega el momento en el que deben enterrar a Ahmed, y en ese instante Berrín se muestra completamente callada, ida, sin decir absolutamente nada, como si estuviera desconectada de todo lo que ocurre a su alrededor. Todos permanecen en silencio, observando cómo ella sufre por dentro, sin expresar nada con palabras. En medio de ese ambiente, Jasefe se acerca a su nieta con la intención de darle fuerzas, de acompañarla en ese momento tan duro, pero Berrín sigue sin reaccionar, manteniéndose en ese silencio profundo. En un momento Berrín dirige una mirada cargada de rabia hacia Hakan, una mirada intensa que él no logra entender porque no sabe por qué ella lo observa de esa manera ni qué está pasando realmente. Hakan se queda confundido sin comprender la razón de esa reacción, pero aún así decide acercarse a la tumba de Ahmed. Allí expresa que él se convirtió en lo que es gracias a él, que aprendió mucho a su lado, que realmente fue una gran persona para él y que a pesar de las diferencias que tenían siempre recibió su apoyo. Al decir eso, Hakan no puede evitar sentirse profundamente triste y ese sentimiento se suma al de todos los presentes porque el ambiente está cargado de dolor. Semile no dice ni una sola palabra, se mantiene a las afueras del cementerio esperando a su hija en silencio. Cuando Berrín sale se acerca a su madre y la abraza y en ese momento Semile le transmite que no debe preocuparse, que todo estará bien, que lo único que debe hacer es ser fuerte. Aunque Berrín sigue completamente afectada como perdida por todo lo que ha pasado, mientras tanto Soner piensa que Berrín amaba demasiado a Ahmed y que después de todo lo ocurrido la vida para ella será muy difícil.
Bahar interviene con la idea de que ojalá Berrin no se quede atrapada en el pasado, que el tiempo pueda ayudar a sanar todo y que logre dejar atrás lo que pasó. Pero Soner no está de acuerdo y responde que nadie que ha perdido a la persona que ama podría pensar de esa forma. Ante eso Bahar se queda en silencio sin responder y Soner le deja claro que no debería opinar sobre algo que no ha sentido. Después de todo ese momento todos comienzan a irse en los vehículos y se retiran mientras que Hakan se queda solo caminando por su cuenta. Ekrem está muy contento porque finalmente mataron a Ahmed y esa satisfacción se le nota en todo momento como si estuviera celebrando que por fin ocurrió algo que esperaba desde hace tiempo. Se mantiene con esa actitud claramente conforme con lo sucedido sin mostrar ningún tipo de duda o incomodidad por la noticia. En medio de eso, Caroline le pregunta qué piensa de todo lo que pasó, buscando una reacción más clara de su parte, pero Ekrem interviene y deja ver que no le importa absolutamente nada de lo ocurrido, mostrando una postura fría frente a la situación. Él dice que quien se mete en problemas termina enfrentando las consecuencias y que Ahmed simplemente se lo buscó, dejando claro que no siente ninguna compasión. A pesar de eso, Caroline lanza otra pregunta enfocándose en quién pudo haber sido el responsable de la muerte, aunque en el fondo ella sabe perfectamente que fue Ekrem quien lo hizo. Aún así mantiene esa duda en sus planes, como si estuviera tratando de provocar alguna reacción, mientras Ekrem sigue sin tener idea de que Caroline conoce la verdad. Caroline le dice que él no sabe lo que está diciendo, marcando una diferencia clara con lo que él afirma, pero en ese momento Ekrem corta la conversación y le dice a Caroline que se largue con su hijo, dejando claro que no quiere que se meta en asuntos que no le corresponden. Hakan intenta calmar a Sera, tratando de transmitirle que todo va a estar bien, repitiendo esa idea para que ella pueda sentirse un poco más tranquila en medio de todo lo que está pasando. Sin embargo, su hija no deja de pensar en su mamá y le pregunta directamente dónde está, mostrando la preocupación que siente. Hakan le responde que Berrin está con su abuela y con su mamá, explicándole la situación de la forma más simple posible, pero aún así Sera no puede evitar ponerse muy triste cuando entiende que Ahmed murió. Para ella, aunque Ahmed no fuera su papá, siempre lo vio como una figura de padre, porque estuvo ahí para cuidarla y acompañarla, y ese recuerdo hace que el dolor sea aún más fuerte. Hakan, al verla así, insiste en que no debe preocuparse, que él siempre va a estar pendiente de ella, que es su papá y pase lo que pase, pueda contar con él en todo momento, tratando de darle algo de seguridad en medio de la tristeza. Mientras todo esto ocurre, Semile está enfocada en su hija Berrin, intentando darle fuerzas, tratando de acompañarla en ese momento tan difícil, pero Berrin no responde, no dice absolutamente nada, se mantiene en silencio completamente dolida sin reaccionar. Y en medio de ese estado simplemente se queda sola en su habitación. Semile, al ver esto, decide salir hacia la sala y se encuentra con que todos están en silencio, como si nadie supiera qué decir o cómo actuar frente a lo ocurrido. En ese momento tocan la puerta y cuando Semile va a ver quién es, se da cuenta de que se trata de su nieta y en cuanto la ve la abraza y le da un beso, recibiéndola con cariño. Serac ha llegado con la intención de ver a su madre Berrin, de saber cómo se encuentra y de estar cerca de ella en todo momento. Poco después también llega Hakan. Con su presencia el ambiente se vuelve un poco tenso, como si todo se cargara de algo que no dice, pero que se siente. A pesar de eso, Berrin sigue en su habitación sin salir, completamente centrada en su dolor, llorando sin detenerse. Semile decide entrar a la habitación y le dice que su hija ha llegado, tratando de hacerle saber que no está sola. Entonces Serac se acerca y se acuesta junto a su mamá en la cama, buscando estar cerca de ella, y en ese momento la abraza y le da un beso, mientras el llanto continúa porque la tristeza que Berrin lleva dentro es demasiado fuerte y no deja espacio para nada más. Hakan, ya en su trabajo, se encuentra completamente confundido sin saber qué pensar frente a todo lo que ha pasado, como si su mente no lograra ordenar nada con claridad. Dentro de él se acumulaban cosas, muchas ideas relacionadas con la muerte de Ahmed, pensamientos que aparecen uno tras otro sin detenerse, y en medio de todo eso aparecen uno tras otro sin detenerse. En medio de todo eso trata de enfocarse en qué puede hacer y qué debería investigar para entender realmente lo que ocurrió. Mientras se desarrolla la reunión en la que se está presente, surge la idea de que alguien tuvo que haber filtrado la información, porque la reunión a la que Ahmed iba a asistir era totalmente secreta, algo que no debía saberse. Y eso hace que todos empiecen a pensar que hubo una traición o una fuga de información. En ese momento Hakan interviene y pregunta quién pudo haber tenido acceso a ese dato, tratando de aclarar la situación, y es entonces cuando él mismo dice
que según lo que sabe los únicos que conocían sobre esa reunión era Ahmed y el conductor. A partir de eso comienzan a cuestionar quién mató al conductor y por qué Hakan sigue con vida, dejando en el aire dudas que empiezan a dirigirse hacia él. La presión sobre Hakan aumenta dentro de la reunión porque la forma en que lo miran y cuestionan hace parecer que lo están señalando directamente como si tuviera algo que ver con lo sucedido. Aun cuando él no tiene relación con eso, todos empiezan a dudar de él, aunque también reconocen que trabaja con Ahmed. Esa cercanía no juega a su favor en ese momento, sino que lo pone en una posición más complicada. Hakan, al notar todo esto, se defiende con firmeza y deja claro que nadie puede afirmar que él entregó a Ahmed, insistiendo en que jamás sería un traidor. Después de decir eso sin quedarse a escuchar más, se levanta de la mesa y se va sin dirigirle ninguna palabra a los demás. Semile decide ir a la cárcel para visitar a su hijo con la intención de contarle todo lo que pasó con Ahmed, llevando consigo esa noticia que ha afectado a todos. Cuando finalmente logra hablar con él, Mete desde la cárcel deja ver que la muerte de Ahmed le dolió mucho, reconociendo ese impacto que le causó la noticia, aunque también recuerda que nunca estuvo de acuerdo con la forma en que Ahmed defendía a las personas desde una postura liberalista. A pesar de ese conflicto en sus ideas, Mete intenta mantenerse tranquilo frente a su mamá y le dice que todo está bien, como tratando de no preocuparla más de lo que ya está. Sin embargo, en medio de esa visita ocurre algo que cambia completamente el ambiente porque Mete se sorprende cuando aparece Betul, llegando de la manera inesperada. En ese momento Osman le dice a Betul que se largue, dejando claro que no quiere que esté ahí, pero ella no lo hace y se ríe simplemente, como si no le importara lo que le dicen. Luego se dirige a Mete y le suelta la noticia de que Aika se va a casar, diciéndolo sin rodeos, lo que deja a Mete completamente sin palabras, impactada por lo que acaba de escuchar. Betul continúa riéndose mientras le da esa información como si disfrutara el momento, pero Mete no quiere creerlo. Se resiste a aceptar lo que está oyendo. Semile también interviene y le dice a su hijo que no crea nada de lo que Betul está diciendo, tratando de proteger, y en medio de ese altercado terminan llevándoselo de regreso a la celda. A partir de ahí todo se vuelve aún más complicado porque la situación de Mete se carga de más problemas y lo que está viviendo se siente cada vez más difícil. Mientras tanto, Berrin en su habitación se queda pensando en muchas cosas relacionadas con la muerte de Ahmed, dándole vueltas a todo lo que pasó y a todo lo que eso significa para ella, sin poder apartar esos pensamientos de su mente. En medio de ese momento, Hakan llega a la casa de Semile sabiendo que Berrin se encuentra allí, y al llegar decide hablar primero con Hasefe para pedirle que le permita hablar con ella. Hasefe se acerca a Berrin para preguntarle si está dispuesta a hablar con Hakan, y Berrin acepta, aunque sigue en ese estado de tristeza en el que se encuentra. Entonces Hakan entra a la habitación donde ella está. Lo primero que hace es preguntarle a Berrin cómo se siente. Ella responde que está muy mal, que se siente realmente horrible por todo lo que está pasando, dejando claro el nivel de dolor que tiene. Hakan por su parte le cuenta que dejó su trabajo en el sindicato, explicando que tomó esa decisión porque todos creen que fue él quien entregó a Ahmed, algo que él niega completamente, insistiendo en que jamás haría algo así. A pesar de lo que él dice, Berrin sigue completamente triste, sin cambiar su estado, afectada por todo lo que está ocurriendo. Hakan le asegura que no sería capaz de hacer algo como eso y le pide que por favor no sospeche de él, intentando que confíe en su palabra, pero Berrin responde que en ese momento no sabe qué pensar ni cómo actuar, porque siente que tiene muchas razones para dudar. Hakan, tratando de aclarar las cosas, le recuerda que cuando ella llegó al lugar donde Ahmed estaba muerto, eso acababa de suceder, y a partir de eso le pregunta cómo fue que ella supo lo que iba a pasar. Berrin entonces dice que ese día sabía que iban a asesinar a Ahmed, que tenía claro que tanto Ahmed como el conductor iban a morir y que el único que seguiría con vida sería él. Esa información deja a Hakan aún más confundido y le pregunta cómo supo todo eso, de dónde salió esa información, insistiendo en que le diga qué está pasando y quién se lo dijo. Berrin lo mira con enojo, mientras él sigue preguntando quién fue y finalmente le responde que fue Caroline. Hakan se queda sin palabras al escuchar eso, completamente sorprendido, y pregunta cómo es posible que Caroline estuviera involucrada o supiera algo así, sin entender de dónde pudo salir esa información. Berrin le dice que hay una forma de averiguarlo, planteando una salida a esa duda, y cuando Hakan le pregunta cuál es, ella le responde que vayan a hablar con Caroline de una vez por todas. Mientras tanto, en la casa de Aika, Betul intenta entrar, pero la mamá de Aika se lo impide y le pide que se vaya, insistiendo en que por favor las deje en paz, recordándole además que Aika se va a casar, como tratando de marcar una distancia clara y evitar cualquier problema. A pesar de eso, Betul se queda en la puerta y desde allí hace ver
que ya sabe lo que va a pasar, como si tuviera claro todo lo que está ocurriendo, y le dice que no se preocupe, dando a entender que solo quiere entrar sin mostrar intención de retirarse. Finalmente la mamá de Aika decide abrir la puerta y en cuanto Betul entra se muestra muy contenta con una actitud que no cambia en ningún momento. Mira directamente a Aika y le hace saber que viene a felicitarla por lo de su matrimonio. Además le cuenta que fue a ver a Mete para decirle que ella se iba a casar, dejando caer esa información como parte de lo que hizo. Aika al escuchar todo eso no reacciona bien y le dice a Betul que es una mala persona, dejando claro lo que piensa de ella. Sin embargo, Betul no se queda a discutir ni a responder, simplemente se va manteniendo esa misma actitud de satisfacción porque sabe que logró afectar lo que Aika piensa y siente en ese momento. Después de que se va, Aika no puede contenerse y se queda llorando completamente afectada. Semile llega a la casa acompañada de Arif. De inmediato le pregunta a Hasefe cómo está Berrin, mostrando la preocupación que tiene por su hija. Hasefe le responde que Hakan salió con Berrin y que ambos se fueron, lo que deja a Semile con más dudas, por lo que pregunta por qué se fueron y hacia dónde, tratando de entender lo que está pasando. Sin embargo, Hasefe le dice que todo ocurrió muy deprisa y se fueron rápido y que no dijeron a dónde iba, dejando la situación sin muchas explicaciones. Mientras todo eso sucede, Hakan y Berrin llegan a la casa de Kren y en cuanto están allí, Hakan se dirige directamente a Caroline y le exige que hable, que diga qué fue lo que pasó y que explique lo que le dijo a Berrin sobre Ahmed, preguntándole cómo supo que iba a morir. Caroline sin rodeos le dice a Hakan en su cara que fue él mismo quien le dijo esa información, soltando esa acusación directamente. Eso hace que Hakan se enoje de inmediato y en medio de esa reacción lo toma por el cuello, reclamándole cómo puede mentirle de esa forma y decir algo así sin ningún fundamento. A partir de ahí, Caroline empieza a decirle a Berrin que ella escuchó a Hakan hablando por teléfono con alguien sobre la muerte, intentando sostener su versión con esa idea. Hakan al escuchar eso menciona que Kren tuvo que ver con lo ocurrido, dando a entender que hay algo más detrás de todo. Pero Caroline insiste en que ella sabe lo que pasó porque escuchó esa conversación, manteniéndose en su historia. Sigue diciendo cosas que no son verdad, con la intención de que Berrin le crea, y todo esto deja a Berrin completamente impactada, sin saber cómo reaccionar ante lo que está escuchando. Hakan al ver la situación le pide a Berrin que lo escuche, que confíe en él, asegurándole que todo lo que dice Caroline es mentira. Sin embargo, Caroline se burla y le dice a Hakan que haga lo que ella diga y que no se meta con ella, manteniendo esa actitud desafiante. En ese momento Hakan reacciona y le da una cachetada diciéndole que no se va a salir con la suya esta vez, dejando claro que no va a permitir que siga con eso. Justo en ese instante llega Ekren y golpea a Hakan exigiéndole que suelte a Caroline, recordándole que está en su casa y que se vaya de inmediato. Hakan en medio de todo le grita a su padre que es un maldito y que es un asesino, repitiéndolo con fuerza, mientras Ekren le insiste en que se largue. Aún así Hakan sigue señalándolo como asesino sin detenerse. Luego Ekren le pregunta a Caroline qué fue lo que pasó y ella se hace la afectada diciendo que Hakan le hizo daño, mostrando una actitud de víctima. Después se pone a llorar y le dice a Ekren que todo fue culpa de Hakan, asegurando que le está intentando culparlo por la muerte de Ahmed. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y una suscripción.